El Partido Socialista históricamente ha sido reformista, está en su esencia plantear reformas que impliquen avances para la sociedad. Y nosotros entendemos que hoy es necesario modernizar nuestra Constitución. Lo hemos dicho en infinidad de oportunidades, hay antecedentes legislativos, lo han impulsado los exgobernadores Wiener y Bonfatti y hoy el actual, Miguel Lifchit. También lo hemos dicho que la Constitución vigente del 62 es rica en derechos, tiene preceptos que son indiscutibles y tienen que seguir vigentes. Pero hay otras cuestiones que nosotros entendemos que hay que introducir, que van a reconocer nuevos derechos, nuevas realidades, cambios institucionales que van a ser positivos, la autonomía de los grandes municipios, los mandatos de los presidentes comunales a 4 años. Cuando planteaba antes nuevos derechos vinculados al medio ambiente, a la posibilidad de fomentar y profundizar la participación ciudadana, mecanismos de democracia semidirecta como plebiscito, consulta popular, todo eso es bueno plasmarlo en la estructura de la Constitución. Las reformas que como frente hemos llevado adelante en el Poder Judicial, sobre todo en lo penal, es muy importante que tengan rango constitucional. Pero bueno, ese es el debate que hay que dar de cara a la sociedad con las otras fuerzas políticas, enhebrar los consensos para poder habilitar primero la reforma y después que sea la sociedad, a través de su voto, la que defina a los constituyentes. Pero nosotros debemos trabajar en un consenso que plantee, porque también nuestra Constitución no solo establece el mecanismo muy estricto para poder habilitar su reforma, sino que también fija criterios claros, que en esa habilitación también hay que establecer los temas que se quiere modificar o incorporar. ¿Y eso implica entonces un núcleo de coincidencias básicas, como se llamó en el 94? Entre los partidos políticos. Digamos con el nombre que le quisiéramos poner. Yo hablo de un consenso, porque sin un consenso de las fuerzas políticas nunca vamos a llegar a los 2/3. 34 diputados y 13 senadores se necesitan para que se pueda habilitar. Y habilitar al mismo tiempo el procedimiento de la reforma y los temas o los artículos o los capítulos que querramos reformar. Eso es en la habilitación. También la Constitución prevé que aún habilitando algunas cuestiones, si no hay acuerdo, puede darse que no se modifique. Aparentemente no habría mayores inconvenientes. El justicialismo es reformista también, el radicalismo también. Digamos que el escollo actualmente sería la reelección del actual gobernador. ¿Cuál es la mirada sobre eso? Yo creo que anteponer la reforma a una Constitución, que siempre es un avance, estamos hablando de la arquitectura institucional más importante que tiene un Estado subnacional, una provincia, a estas cuestiones no es conveniente, porque en definitiva el gobernador Lifchit lo ha dicho, que si ese es el escollo, él no tiene no va a forzar esa cuestión. Y también lo hemos dicho nosotros, es la voluntad ciudadana después la que determina si eso puede salir o no puede salir. Hay experiencias en donde se ha promovido la reelección y la ciudadanía acompañó, y hay otros casos, recuerdo el de Misiones con el obispo Piña a la cabeza, que se opuso e impidió. Eran otras situaciones, porque ahí se planteaban reelecciones indefinidas, pero la ciudadanía acompañó el planteo en contrario. Yo creo que si hay vocación política y si nos ponemos de acuerdo en los temas en que tenemos que avanzar, como les decía antes, incorporación de derechos, que tengan rango constitucional la Defensoría del Pueblo, crear nuevas instituciones, creo que podemos dar un paso. Y yo recuerdo haberlo dicho cuando asumí, o al poco tiempo de asumir como legislador, que siempre dije que el 2018 era un buen año, porque era un año que no es electoral y también es un momento en que una gestión ya ha consolidado otras acciones de gobierno y puede destinarle energías, empeño, esfuerzo en modificar la Constitución. Lo que no quiere decir, y en esto también respondo a algunos planteos, que como gobierno
no se ocupen de la seguridad, de la educación, de la salud. Se puede hacer todo al mismo tiempo. De hecho, en los años electorales se sigue brindando salud, educación y se desarrollan las campañas electorales. Ahora, puertas adentro del socialismo, divide aguas el tema de la... Yo lo planteo desde que recuerdo al propio Wiener plantear la reforma y se excluyó. Nunca negamos que hay opiniones diferentes. Lo que nuestro partido siempre tiene, y esto lo reconocemos a lo largo de su historia, que exponemos las posiciones, pero después la resolución mayoritaria del colectivo es la que se sostiene en la pública. Cada uno nosotros tenemos una base de valores, una ideología que nos guía, pero también entendemos que los tiempos a veces cambian y que no todos ante un hecho puntual tenemos la misma mirada. Acá no estamos discutiendo si vamos a modificar nuestra concepción ideológica, no estamos abandonando nuestros principios de solidaridad, de igualdad, de una presencia permanente del Estado como equilibrio para una sociedad más justa y mejor. Estamos hablando de una cuestión puntual y coyuntural, es la posibilidad de una reelección o no para un gobernador. En eso tenemos opiniones diferentes, pero hemos decidido maduramente como partido impulsar la reforma y dejar que cuando llegue el momento de esa discusión sea el consenso político mayoritario, la propia sociedad, la que salde esta cuestión. Al mismo tiempo, la Junta o la conducción partidaria ha designado en su persona y el concejal Esteves los, digamos, actores para dialogar con las otras fuerzas políticas. Así es. ¿Eso es intra Frente Progresista o también con el resto de los partidos políticos? No, con todos, pero además no es que nos han elegido a dedo o por sorteo. Enrique Esteves es el secretario general y yo soy el secretario general adjunto. Somos por decisión de nuestro partido desde la última renovación de autoridades, las máximas autoridades partidarias, y como tal la Junta Ejecutiva, que está compuesta por 15 miembros titulares y 15 suplentes, la que nos ha delegado esa responsabilidad, y es correcta. En mi caso coincide además con que presido el bloque socialista y voy a ser, si se da el proceso de reforma, uno de los que tenga que defender la reforma para habilitar su tratamiento. Así que también voy a tener un rol dentro, o lo tengo dentro de la propia legislatura. Más allá de que en la mayoría nadie discute la necesidad de la reforma, el otro tema es la oportunidad. De hecho, me acuerdo cuando el año pasado dijo que tenía que ser un año no electoral. En el 2016 yo lo planteé, que creía que era el 2018 un buen año, porque lo imaginaba, como le dije antes, o sea, al principio de una gestión el gobernador y los ministros, si bien en nuestro caso es la continuidad de un proyecto político, pero se renovaron las personas, o sea, no solo el gobernador, sino buena parte del elenco ministerial. Y el primer año implica eso, definir la impronta del gobierno, avanzar en nuevos proyectos, o sea, Wiener le dio un gran impulso a la salud, a la educación, a la descentralización de la política. Bonfatti puso mucha energía en la transformación de la justicia. Nos tocó una época muy difícil respecto a la violencia y se invirtió mucho en seguridad, en cambios dentro de la propia policía. Trabajó mucho el tema de energías renovables, el tema de Mi Tierra, Mi Casa, como otra forma de acceder a la vivienda. Y Lifchitz vino con una impronta que lo anunció en la campaña, de inversión en obra de infraestructura vial, en mucha inversión en obra pública, y bueno, eso es lo que uno vuelca las energías al principio. El segundo año era electoral, creo que este año, ya con todo un gobierno en marcha, hoy podemos hacer la reforma o avanzar, pero si uno quiere esperar una coyuntura en la Argentina tranquila, sin demanda, sin contratiempos, nunca va a haber momentos para las reformas institucionales. No lo hubiese hecho si había momentos de inestabilidad extrema. Era el año 62 y esos convencionales no antepusieron la mirada parcial, sino que fueron a fondo y nos dejaron esa constitución. Fue una de las últimas acciones del gobernador Silvestre Benni. Ahora, ¿y en cuánto impacta sobre este tema
el resultado de las últimas elecciones, donde el socialismo no le fue bien, o al Frente Progresista, sobre todo en Rosario, que digamos que es el dato más llamativo cuando uno mira el mapa de la provincia. No, pero nosotros queremos reformar la Constitución y que sean los ciudadanos los que deleguen en los constituyentes esas reformas. Y las elecciones son coyunturas en donde la ciudadanía manifiesta la voluntad, en un sentido o en otro. Pero eso es sin negar ese resultado, que no fue bueno para nosotros, fue la expresión de un momento en donde también estaba o pesaba mucho la discusión nacional. La discusión provincial y municipal del 2019 va a ser totalmente distinta y no tengo dudas que nosotros vamos a dar pelea en la ciudad de Rosario para seguir gobernando con una mirada incluso más abarcativa. Estamos imaginando ampliar la base de sustentación del frente y también lo vamos a hacer en la provincia de Santa Fe, con candidatos del socialismo, con candidatos del radicalismo o candidatas, digo, del socialismo, del radicalismo, pero vamos a tener seguramente una candidatura para gobernador y vice muy potente, vamos a tener un armado territorial como no tiene ninguna fuerza y estamos convencidos que las acciones de gobierno y los resultados concretos en la ciudadanía también se van a reflejar en el resultado electoral. ¿Y cómo analiza esta invitación pública que hizo Ciudad Futura para la ciudad de Rosario, con un frente con el socialismo y el justicialismo en la categoría de intendente, ¿no? Mire, yo creo que hay que... la realidad es dinámica y en la medida en que compartamos los valores, como antes hablé, solidaridad, avances para mayores posibilidades para todos, defensa del Estado como un actor protagónico, seguir fortaleciendo la educación, la salud, la defensa de los espacios públicos. En la medida que haya esas coincidencias, creo que uno puede avanzar en el diálogo con otras fuerzas políticas. Siempre insisto sobre la base de coincidencias de qué hacer, no de juntarme para una elección. Ganar una elección es lo más fácil, lo complejo es gobernar. Entonces, para poder gobernar y dar respuestas, hay que tener en claro lo que se quiere hacer. Y si uno no construye ese acuerdo programático para decir vamos a hacer esto, después aparecen los problemas. Creo que Rosario tiene una oportunidad política de conformar a lo mejor una expresión más amplia y que eso permita dilucidar a lo mejor en términos electorales o resolver en términos electorales en el proceso interno una representación que amplíe lo que es la expresión hoy del Frente Progresista. Pero creo que hay que hacer al revés, hay que primero dialogar, hay que imaginar qué es lo que se quiere hacer y después ver si cuando se dé la coyuntura electoral eso se puede sintetizar.